trata este tema nos enlazamos con Antonio Sarabia, profesor de Economía de la Universidad Mercer. Antonio, ¿qué tal? Gusto de saludarte tanto tiempo. ¿Cómo estás? Un placer, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien. Buenas noticias sobre la inflación de noviembre, 0,1% y perspectivas a la baja. ¿A qué niveles podría llegar la inflación el próximo año? Hay distintas interpretaciones. ¿Cuál es la más factible, la más plausible? Sí, bueno, es muy difícil, nadie tiene una bola de cristal. Hay una tendencia positiva, la inflación ha cedido terreno. Acuérdate que a junio de este año estábamos a 9,1%, casi a los dos dígitos, y ahora hemos bajado al 7,1%. Pero es importante que la gente entienda, no podemos cantar victoria todavía, ¿ah? La inflación todavía sigue siendo muy alta para los estándares de Estados Unidos. Todavía no hemos rebajado toda la cantidad de dinero que se imprimió durante la pandemia. Tú te acuerdas que el 2020, a Claro. mayo del 2020, el M1, la oferta monetaria había crecido 330% y todavía seguimos en ese plató. Hemos empezado a caer su crecimiento, pero todavía seguimos con muchísimo dinero circulando en la economía. Así que vamos a requerir de mayores esfuerzos. Yo creo que la Reserva Federal tiene que seguir siendo agresiva, tiene que seguir subiendo las tasas de interés porque va a ser la única forma de detener el proceso inflacionario, ¿no? Claro, claro, todavía hay bastante masa monetaria en el mercado. Ahora la Fed va a seguir subiendo las tasas, pero aparentemente no tan agresivamente, aunque tú crees que hay que ser un poco más agresivo. ¿Cuán cerca estamos de que se enfríe demasiado la economía en un escenario más agresivo y de que el mercado laboral también se vaya dañando? Que son un poco los riesgos, ¿no? Sí, sí, son siempre los riesgos lo que la administración y la Reserva Federal decía, queremos un soft landing, ¿no es cierto? Es decir, no queremos llegar a Mm. desacelerar mucho la economía. Pero fíjate lo problemático que es esto. Con la alza de tasas de interés de hace un par de días, hemos llegado a una tasa referencial, que es la tasa que maneja la Reserva, de 4,5%, para que la gente lo entienda, 4,5%. Pero si tienes una inflación de 7,1%, tu tasa de interés real sigue siendo negativa. ¿Me explico? Claro. Es decir, sigue siendo favorable prestarse dinero porque en un contexto de alta inflación la tasa de interés real es negativa. Entonces tenemos que hacer que eso se transforme en una tasa real positiva para así desacelerar eh, la liquidez, los patrones de consumo y así empecemos a bajar la inflación. Yo creo que el próximo año, el 2023, la Reserva Federal va a tener que siguiendo hacer esfuerzos para bajar esa inflación. Yo creo que la desaceleración es inevitable, pero como te digo, nadie tiene una bola de cristal para saber a cuándo vamos a poder llegar, ¿no? Y en ese contexto de que nadie tiene una bola de cristal, también el escenario podría ser adverso, aunque, digamos, aparentemente no va en ese sentido. Entonces, ¿qué factores podrían hacer que la inflación repunte? Por ejemplo, brotes de COVID, recrudecimiento de la guerra en Ucrania, problemas en la cadena de suministro. ¿Hay peligros en ese sentido de que la tendencia que va hacia probablemente que la inflación vaya cediendo de forma bastante interesante pueda ir incluso hacia esa otra dirección? Sí, siempre hay peligros, ¿no es cierto? Nunca sabemos qué shocks de oferta vamos a tener en el mercado internacional, cómo va a ir venir la guerra en Ucrania, ¿no es cierto? Cómo viene la oferta de gas, por ejemplo, de gas natural saliendo de esos países. Es decir, siempre hay incertidumbres. Pero aquí hay que entender muy bien esto. Cuando los precios suben por shocks de oferta, porque las cosas se hacen más escasas, tenemos que dejar que esos precios suban. La inflación se refiere a la impresión excesiva de dinero por parte de la Reserva Federal. Cuando los precios suben por shocks de oferta, pues eso simplemente refleja la nueva realidad. Los bienes son más escasos. Sería un error tratar de reprimir esa subida de precios. Lo que tenemos que reprimir es la subida de precios que se genera cuando la masa monetaria sigue siendo tremendamente grande. Y para hacer eso, para reducir el monto de masa monetaria que tenemos en la economía, la tasa de interés sigue siendo el arma fundamental que la Reserva tiene que usar. Es la única forma de, entre comillas, aspirar el dinero. Ahora, el alza de tasas, ¿qué efecto va a tener? Ya está teniendo en América Latina, digamos, un dólar muchísimo más caro para las economías. Así es, un dólar muchísimo más caro. Lo que eso significa, mira, esa es una pregunta muy buena,
porque muchos de nuestros países, ¿no? Dependen de deuda, es decir, de prestarse fondos en los mercados internacionales, de vender bonos, etcétera, etcétera. Pues bueno, cuando la tasa de interés sube tanto en Estados Unidos porque se quiere controlar la inflación, pues entonces es muy caro conseguir esos fondos, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, Bolivia, por ejemplo, Chile, donde acabo de llegar esta mañana, tratan de prestarse dinero, pero cada vez es más caro por estas subidas de tasa de interés. Entonces, este es un contexto internacional que va a afectar a nuestros países, principalmente por el lado del financiamiento. Ahora los mercados, Antonio, siguen viendo una recesión a la vista o probablemente los datos que estamos viendo en los dos últimos trimestres están, digamos, suavizando esas perspectivas. Mira, tenemos un forecast, una predicción para este año que Estados Unidos va a crecer a 0,5%. Es decir, pensábamos que iba a subir a 0,2%, se le ha subido un poquito, pero fíjate que estamos ahí de la recesión, ¿no es cierto? Que sería un crecimiento negativo. Pues 0,5% para el 2022, pero más bajo incluso para el 2023, y el 2024 sí empezaríamos a ver tasas de crecimiento de arriba del 1%, ¿no? Entonces, es probable que zafemos de la inflación definida técnicamente como el crecimiento negativo, pero vamos a estar muy, muy flojitos en términos de crecimiento por los próximos dos, Claro. 3 años, pero eso es lo necesario. Es decir, tenemos que desacelerar la economía porque es la única forma al final del día de contener el proceso inflacionario. Antonio Sarabia, profesor de la Universidad de Mercer, gracias por estar con nosotros. Siempre es un gusto conversar contigo. Suerte. Un placer.